No, no, que van a decir no, que están diciendo. Ya hay un comunicado de varios países, entre ellos el propio país, Argentina, que desconoce la victoria de Maduro. Están Costa Rica. Ahí está Costa Rica, está Ecuador. Y Chile también. Está Chile. Estados Unidos. Ya Boris ha hablado, Estados Unidos. Anoche se produjo al filo de la tarde-noche, 7 de la noche, cuando había las tensiones mayores. Se emitió un comunicado fechado en Ecuador con declaraciones de los cancilleres de varios países pidiéndole al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que el resultado de las elecciones tenía que ser el resultado auténtico de la voluntad popular expresada en las urnas en el día de ayer. Cuando se emite ese comunicado, se emite porque parece que ya se conocía en Venezuela, o estos países tenían la información de lo que se estaba por producir. Yo viví ayer, debo decir, me tocaba hacer como cada domingo el programa Proceso, y quería tener una información lo más acercada posible a la realidad para compartirla con el público, para contarle a la gente qué era lo que había ocurrido, qué era lo que estaba ocurriendo en Venezuela a esa hora en que el programa se hacía en vivo, 8 de la noche, y fui víctima de la mayor confusión que usted pueda tener en el empeño de alguien por saber lo que estaba ocurriendo para poder informar, ¿verdad? Porque cuando iba a CNN, cuando iba a la cadena de televisión venezolana, entraba un canal de Venezuela, entraba a Telesur, entonces la información era totalmente distinta. Sí. En un lado había la información que le interesaba a Estados Unidos, a buena parte del Occidente, que es los que no quieren a Maduro en el gobierno. Pero en la otra parte estaba la versión de los que sí querían que Maduro permaneciera en el gobierno. Era una situación, digo, ¿y qué? Me llamaron varias gente, algunos amigos, incluso algunos políticos, pero ¿qué se ha sabido de Venezuela? Y le digo yo, mire, no le puedo decir nada, porque cada vez que veo una noticia me desinformo de lo otro. El primer derrotado en esta contienda, en ese momento, la verdad. Cada quien tenía su narrativa. Yo recibí unas capturas de unas supuestas encuestas a boca de urna, una que decían que el señor Edmundo obtuvo 68% y Maduro un 20% en una, en otra un 30%, y otra que decía que Maduro tenía 55%, algo así, y yo estaba compartiendo con amigos venezolanos que estaban entusiasmados. Ese exit poll fue el que más se acercó, ese último. Yo vi 4 distintos. Uno hablaba de que Maduro tenía un 55. Sí. Finalmente, según el CNE, obtuvo 51. Ese fue el que más se acercó. Pero eran tan disparatados a la cifra que ¿qué es esto? Incluso se ve que eran inventadas ahí porque los nombres de las encuestadoras en boca de urna no aparecen registrados. Incluso se lo inventaron. Esos venezolanos con lo que compartía, llamando a sus familias en Venezuela y manteniéndose al tanto a ver qué estaba pasando, y les decía uno de ellos, ¿ya votaste? ¿Ya votaron? Dándole seguimiento, sí. Y la gente había ido a votar. Dani refería la gran cantidad de venezolanos que no votaron o para sacar a Maduro o para ratificar al gobierno. No votaron y pudiera ser convencidos de que el sistema estaba totalmente alineado, preparado y engrasado para que finalmente ocurriera lo que se ha dicho desde el Consejo Nacional Electoral. Qué pena, medio en broma, medio en serio, amigos que compartíamos con esos venezolanos, mira, nosotros no queremos que pierda Maduro. ¿Pero por qué? Decía uno. Porque si Maduro pierde, ustedes van a retornar a Venezuela y ya le tenemos cariño. Es una ironía, un poco, ¿verdad? Que sí. Es así, porque hay tantos venezolanos aquí. Y de verdad lo digo, y se han dado a querer, y son muy... Yo tengo algunos que trabajan, que son colaboradores nuestros. Sí. Si eso ocurre, se van a ir, ¿verdad? Lo vamos a perder. Y es gente muy eficiente. Y ya le tenemos cariño también. Sí, es verdad. Y entre esas cosas hay de todo. Pero bueno, lo lamentable en el caso es que Venezuela esté pasando por esto. Nuestra compañera Johanna Valenzuela hacía un relato muy cierto. ¿Qué se iba a esperar si ahí todo estaba montado? Un presidente de un órgano que se supone debe ser neutral y hasta guardar la forma y sale sonriente. Óyeme, de verdad, qué pena, lamentable lo que está pasando en Venezuela. Estaba chequeando el Twitter del presidente Leonel Fernández, que está como observador y ha tenido una narrativa en Twitter
desde que llegó o desde que recibió la invitación. Hace 4 días colgó un Twitter diciendo que había recibido la invitación para ir como observador a Venezuela. Y luego colgando otras fotos, compartiendo con otros expresidentes como Ernesto Samper de Colombia y visitando a los candidatos presidenciales, incluso a Edmundo, con Maduro y con otros candidatos, pero todavía hoy no he visto una información que haya colgado el presidente Fernández en su cuenta de Twitter. Estoy esperándole, incluso le envié un mensaje por Twitter. Nadie que le dijera que no fuera eso. Sí. No, hubo gente que sí. ¿Se lo dijeron? ¿Se lo dijeron? Sí, yo sé de dirigentes. ¿Cuál es el beneficio? Yo sé de dirigentes que le dijeron, de su partido, mire, presidente, yo creo que eso no convendría como involucrarse porque estaría un poco hipotecado, no, o sea, afectada la imagen al momento de dar unas declaraciones. Y yo comentaba con unos amigos, bueno, Leonel Fernández de ahí sale con 2 situaciones, un poco afectada su imagen, si valida del todo lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha pasado, y si dice que no fue todo bien, que hay cosas malas en ese proceso, pues se distanciará de Maduro, porque Maduro es un hombre de una dermis muy sensible y le rastrilla inmediatamente a cualquiera que no esté comulgando del todo con él. No es el caso de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que ha dicho y ha proclamado un triunfo y ha declarado que se siente feliz porque se ha proclamado a Nicolás Maduro. Pero vamos a ver qué dice Leonel Fernández, que el pasado jueves, cuando estábamos comentando aquí sobre la situación, una persona que lo quiere mucho a él me escribió por WhatsApp y me decía, mira, tú conoces bien al presidente Fernández, él no va a ir ahí a validar ninguna vagabundería, él como demócrata quiere que eso salga bien. Digo, bueno, eso es lo que yo creo también, pero ¿qué va a decir? Él, que es un hombre que maneja muy bien la comunicación. Ningún beneficio le da ese viaje. ¿Qué va a decir? Porque es difícil. Bueno, miren, yo creo, con respecto a lo que decía Joaina, de la posibilidad de quién pudo haber montado el hackeo al proceso de transmisión de las elecciones en el día de ayer, ustedes saben que no necesariamente el gobierno, y lo digo no para justificar lo que ha ocurrido, porque de verdad que todavía al día de hoy tengo muchas dudas sobre el proceso. Sé que las dictaduras tienen la manera más fácil de hacer las trampas para poder perpetuarse en el poder, pero Donald Trump estaba en el poder, dice que le hicieron fraude, ¿verdad? Y perdió las elecciones. Sí. Aquí Leonel Fernández nos enseñó que hay unos algoritmos que vienen de fuera y que eso puede torcer los procesos electorales, la voluntad popular. Puede pasar muchas cosas. Y los demócratas en Estados Unidos, en el gobierno, dijeron que los rusos se metieron a favor de Trump. Exacto, que los rusos se metieron a favor de Trump. O sea, cualquier cosa puede pasar, pero lo que sí se verificó en Venezuela, y el mundo lo vivió, lo que estamos dándole seguimiento a este proceso, lo hemos vivido, es que hubo un retraso provocado por algo. Se autohackeó el gobierno o el gobierno hackeó al proceso de transmisión de resultados. Bueno, no sé, todavía yo estoy carente de información para poder establecer con exactitud qué cosa es lo que ocurrió. De manera, yo creo que vamos a tener que invitar a Burgos que se sienta aquí porque lo que está él diciendo en el audífono se está escuchando aquí. Entonces, clarito. Quizás sea mejor que venga aquí y se siente en el medio con nosotros para que participe del programa. De modo que lo que ha ocurrido necesita de clarificarse. Ahora, yo quiero entrar, antes de que Omar venga con un comentario que ha ofrecido sobre un asunto interno, sobre un asunto nuestro del país, yo quiero entrar a ver lo que este hombre, o lo que se proyecta en Venezuela a partir de hoy. A partir de hoy, en Venezuela, con una oposición, óigame bien la votación en número para que entendamos lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir a partir de este lunes 29 en Venezuela. 5.150.092 personas votó por el presidente Maduro. Sí. Voy a decir votó para ceñirme estrictamente al resultado del CNE. 4.445.978 votó por Edmundo González Urrutia, por el opositor. Si usted ve la diferencia entre 5.150.000 y 4.445.000, no es una diferencia importante.
En términos porcentuales, estamos hablando de 51% que votó por el presidente Nicolás Maduro, 44% que votó por el presidente Edmundo González Urrutia, un hombre que, como han visto ustedes en las imágenes que estamos difundiendo para los que nos siguen por televisión, tenía hasta dificultades para movilizarse, problema locomotor, o sea, se desplaza con mucha dificultad. Bueno, sin carisma, sin mucho que ofrecer, ni siquiera pudo articular un discurso como sí lo hacía María Corina Collado, con una mujer muy activa, dinámica, dura, con un discurso bastante ácido y que convence a la población. Entonces, ese resultado indica, y estoy tratando de que entienda que estoy dando como cierto, como válido, no voy a entrar en la parte de descalificar al órgano electoral, digo, si ese es el resultado, indica que la población de Venezuela está dividida mitad-mitad. La mitad que quiere a Maduro y la mitad que no lo quiere. La mitad que no lo quiere. Entonces, en un país donde tiene 25 años el chavismo y ya la mitad de la población no quiere al gobierno, eso es un problema serio con el que tendrá que lidiar este hombre. Ayer decía que él comenzará emitiendo un decreto en el día de hoy, primeras horas del día. Es un decreto donde él va a impulsar lo que ellos llaman allá las 7T. Es un proyecto de transformación para procurar legitimar, me imagino yo, presentar este proyecto en este momento sin que él lo mencionara de manera clara por su nombre. Él siente que hay un nivel de presión importante y que la oposición ha ganado terreno y que está en la obligación de gobernar mediante el diálogo. Esa es una opción, porque la otra opción sería que se pueda desarrollar un proceso de dictadura mucho más abierto, mucho más franco, donde no haya ningún tipo de posibilidad de que la oposición política se mueva, donde no haya posibilidad de que la gente se manifieste de manera libre, es decir, cerrar más el proceso como ha ocurrido en Nicaragua. Sí. Y apresar a gente. Y eso es lo más fácil para el gobierno. Y eso es lo más fácil para el gobierno, porque un gobierno que tiene estos ribetes puede terminar perfectamente en una dictadura. Entonces ya el caso más reciente que estamos viviendo cerca es el caso que tenemos con Nicaragua. A Nicaragua la gobierna el presidente y su mujer. Entonces, es una perfecta dictadura. Maduro pudiera inclinarse por eso, por cerrar un poco más el giro hacia una dictadura, o pudiera inclinarse por lo que él intentaba ayer. Me luce que hacía un esfuerzo para abrirse un poco hacia un diálogo. Decía que él es un hombre de diálogo y que estaba convocando a la comunidad política y que estaba convocando a los sectores vivos de Venezuela para que pudieran encaminar los proyectos de reforma que el gobierno estaba impulsando, y que esas reformas se impulsaban a partir de un levantamiento que había hecho entre la población de Venezuela, que recogía según él lo que la población quería. Entonces, más que celebrar o deprimirse por el resultado electoral, celebrar los que ganaron, deprimirse los que perdieron. Más que eso, yo creo que a lo que hay que estar atento es al proceso que inició Venezuela a partir de anoche. Exacto. A las 12 de la medianoche. Hay que verla. Lo que le espera a Venezuela es un momento muy complicado para el gobierno y, digamos, más que para el gobierno, para los venezolanos, Venezuela. Exactamente. Porque ahora hay que verle el comportamiento, sobre todo, de Estados Unidos. Ya hay sanciones que Estados Unidos ha establecido contra Venezuela, que es un país inmensamente rico, pero diezmado por el chavismo. Venezuela producía en el 90 3 millones de barriles de petróleo diario. Al día de hoy está produciendo 700.000 u 800.000 barriles de petróleo. Venezuela tiene una inflación de un 130%, la más alta en el mundo. O sea, eso significa que a pesar del dinerito que usted pueda tener, del que le manden, porque ahora es al revés, antes los venezolanos enviaban hacia el exterior, no, ahora son los que están aquí, los que están en Estados Unidos, los que están en Europa, que le envían a los venezolanos que se han quedado y que por alguna razón no han podido irse, otros que se han quedado porque no tienen qué hacer, ese es su país y ahí está su casa y ahí está su familia. Pero con una inflación de un 130%, ¿qué puede usted comprar con lo que le envíen y los productos con un precio en la mañana y con otro en la tarde? No, el tema de los que están sufriendo no es el gobierno de Nicolás Maduro, son todos los venezolanos, incluidos muchos chavistas, porque no todos reciben subsidios, que es como el gobierno ha conquistado o ha dormido
a una parte importante de la población. Bueno, esto es una situación Nosotros allá en la República... No tenemos embajador, porque escuché a un amigo pidiendo que el gobierno dominicano, o sea, que Luis Abinader retirara el embajador nuestro en Venezuela, pero nosotros no tenemos embajador en Venezuela, tenemos un consulado y un representante ante ese consulado. Allá tenemos como cónsul en Caracas al colega y amigo Félix Reina. Así es. Estuve conversando con él el viernes, un poco sobre el proceso. Como periodista me daba algunas informaciones, pero con el cuidado que se manejan los diplomáticos, no se atrevió a emitir opinión, y lo entiendo, ¿verdad? Claro, debe de guardar. Allá sí, fácil lo sacan. allá sí y allá tenemos, no juegan. allá sí tenemos a una figura muy amiga del régimen de Nicolás Maduro, que es Miguel Mejía. Está como observador. También hablé por teléfono con Miguel Mejía y debo decir, ¿qué te dijo? debo compartir con el público lo que me decía Miguel Mejía. Cuando yo hablaba con Miguel Mejía, le preguntaba sobre lo que las encuestas decían. Ustedes conocen, todos conocemos, sí, que las encuestas indicaban que Chávez perdería, perdón, que Maduro perdería. Que ahí hizo una apología, hizo un discurso sobre Chávez muy emotivo de anoche, reconociendo la grandeza del chavismo y las dificultades que han tenido que vencer en el camino para que Venezuela no se convierta en un estado fascista. Pues me decía Miguel Mejía, ante mis preguntas sobre qué se estaba viviendo en Venezuela, me decía que esas encuestas eran la preparación previa que hacía la oposición política con la ayuda de algunos países, entre ellos Estados Unidos, algunos expresidentes, el caso, por ejemplo, de Iván Duque, el caso del expresidente de Venezuela, de Colombia también, Pastrana, que están en un listado dentro de lo que denuncia el presidente Nicolás Maduro como el complot de muchos países. Sí. Ahí él menciona varios expresidentes del mundo y no entró a mencionar ninguna persona en particular de República Dominicana, pero sí hablaba o sí decía en un comunicado previo al dictamen del órgano electoral de que República Dominicana y otros 8 países estaban en el tema de la conspiración contra el régimen. Pero Miguel Mejía, volviendo al asunto, me decía que todo eso era la propaganda previa que estaba haciendo difundir la oposición política de Venezuela con el apoyo de algunas instancias de la comunidad internacional para desprestigiar el resultado de las elecciones que iba a ser el que finalmente fue la victoria de Nicolás Maduro. Entonces él estaba en su visión, ¿verdad? Miguel, repito, es amigo del régimen y ojalá lo voy a escribir a ver si tiene la cortesía o la gentileza de hacer contacto con nosotros para que nos dé su visión sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que pudiera ocurrir a partir de ahora, que es la parte más preocupante. Cómo se conduce Venezuela en una sociedad partida en dos a partir del resultado electoral. O sea, lo que estoy diciendo no es porque yo he visto una encuesta, estoy hablando de lo que ocurrió. Si el resultado electoral es este que hemos visto, entonces hay